En un arrebato de rabia, le arrebaté el primer lugar de la clase a Makoto. ¿Quién lo habría imaginado? Al día siguiente, su novia de la infancia me confesó su amor, con ese rostro sensual y provocador. Me invitó a ahogarnos juntos en un mar de lujuria, y como el pervertido sinvergüenza que soy, acepté sin pensarlo 2 veces. Besé esos labios que había deseado por tanto tiempo. Así, mis calificaciones se desplomaron hasta el fondo del abismo. Mientras tanto, me familiarizaba íntimamente con cada rincón del cuerpo de Lucía. El día que terminamos los exámenes de ingreso a la universidad, ella fue quien me besó primero, y me pidió que ingresara con ella a un instituto técnico. Fue entonces cuando lo entendí. Ese había sido su plan desde el principio, seducirme para arruinar mi futuro. Pero lo que ella no se esperaba era que simplemente sonriera y agitara en su cara la carta de admisión de la Universidad de Pekín. Le dije, este año contigo fue divertido, pero mi futuro es más importante, no voy a seguirte. Capítulo 1. El día que escuché hablar a Lucía y Makoto, acababa de estimar mi puntuación del Gaokao 720, la misma puntuación en bruto que tuvo el mejor estudiante de la provincia el año pasado. Apenas había soltado un suspiro de alivio cuando escuché la voz familiar de Makoto tras la puerta. Se reía. No basta con hacerlo aflojar en los estudios. Lucía, tienes que convencerlo de que vaya contigo a ese instituto técnico. Así le cortamos cualquier posibilidad de futuro. Lucía respondió. ¿No viste su puntuación? 400 y pico. ¿Qué universidad decente lo aceptaría? Makoto dijo. Aún así, más vale prevenir. Tiene buena base. Lucía lo interrumpió. Incluso si hace un milagro, ese pagafantas irá a donde yo le diga. ¿Universidad? Por favor. En ese momento, los demás que estaban escuchando en silencio estallaron en carcajadas. Los mismos que antes me llamaban hermano. Ahora soltando puñaladas verbales con todo el descaro del mundo. Uno se burló. Con lo loco que está Jorge por Lucía. Olvídate de la uni, seguro que hasta pelea por recoger basura al lado de ella. Otro añadió, tal cual. Todos en la escuela lo saben. Pasó de ser el primero a estar en el fondo por ir detrás de ella. Ese tipo de pagafantas haría cualquier cosa. Ráfagas de risa siguieron. Escuché cada palabra con claridad, pero la verdad, no me importaba nada, por una diosa como Lucía. ¿Qué son unos cuantos ceros en la lista de calificaciones si ella se divierte? Además, lo que ellos no sabían era que Lucía sí que lo compensaba, pero tras puertas cerradas. Pensé en cómo era en la cama, tan diferente a su imagen habitual de diosa de hielo. Esos ojos húmedos, esos labios carmesí, empapados. Estaba perdido en el recuerdo, cuando otro comentario me trajo de vuelta. Uno le dijo a Makoto, si Jorge se entera de que todo esto fue tu venganza, va a perder la cabeza. Makoto contestó con indiferencia, hermano, si eso no es obvio, no sé qué lo es, pero esta vez, estaban equivocados. No odiaba a Makoto, de hecho, le estaba agradecido. Después de todo, alguien como yo, sin dinero, sin cara, un completo don nadie, jamás habría conseguido una diosa como Lucía, si él no me la hubiese regalado en bandeja. Capítulo 2. Desde pequeño, siempre supe que todos mis puntos de habilidad estaban puestos en el estudio. Mientras los demás tardaban horas en memorizar una lección, yo podía recitarla al revés después de una sola lectura. Entendía cualquier tema al instante. Resolvía los ejercicios más difíciles sin esfuerzo, pero también sabía que, en un pueblo tan mediocre como el mío, destacar demasiado no era algo bueno. Así que, aunque para ganar la beca anual tenía que quedar siempre primero, mi puntuación nunca superaba por más de 5 puntos a la de Makoto, que siempre era el segundo. Solo hubo una excepción. Fue el día antes de un examen mensual, cuando vi a Lucía y Makoto besándose fuera del aula. Un chico guapo y carismático, una chica linda y encantadora, una escena que parecía sacada de un manga, y sin embargo, me llenó de celos. Durante el examen de matemáticas, no pude resistirme y resolví un problema extra. En física, por puro despecho, acerté todas las preguntas de opción múltiple. Ese mes, le saqué a Makoto exactamente 35 puntos. Después, me sentí arrepentido por haber perdido el control. Me atormenté varios días, hasta que, al tercer día, Lucía apareció frente a mí. Llevaba una falda corta plisada azul. Se acercó con esa cara hermosa llena de timidez, y en voz baja me dijo, perdón, Jorge. Hay unas preguntas que no sé si resolví bien. ¿Podrías revisarlas por mí? Hasta con los dedos del pie lo podría haber adivinado. Ella no quería que revisara el examen, sino que revisara su examen. Tan claro como sabía que Lucía se me acercaba a propósito por culpa de Makoto.
Tal vez fue una orden suya, o parte de algún juego que tenían entre los dos, pero no importaba cuál fuera el motivo. Era mi única oportunidad de acercarme a Lucía. Sí, quería a Lucía, desde la primera vez que la vi. Capítulo 3. Hay que decirlo, Lucía llegó en el momento más oportuno. En los 18 años antes de conocerla, solo tenía un sueño, cuando mi padre apostaba hasta quedar endeudado y descargaba sus puños como tormentas sobre mí y mi madre. Cuando ella, desesperada y sin salida, me arrastraba una y otra vez a la azotea diciendo que iba a lanzarme para cortar el linaje de mi padre. Me repetía, ingresa a la mejor universidad, escapa de aquí. Ni un solo instante lo olvidé, jamás bajé la guardia. Incluso cuando resolvía con facilidad un examen de matemáticas del nuevo currículo del año 2022. Sabía que la mejor universidad estaba ya al alcance de mis manos. Solo esperaba al Gaokao del año siguiente, para dar el tiro certero. Y entonces, al mirar hacia atrás mis 18 años de vida, solo veía una infancia deprimente y una adolescencia enterrada en libros. Ese día, la televisión estaba retransmitiendo Relaciones peligrosas de Margot. Vi su rostro hermoso y seductor en pantalla, y me quedé embobado, pensando, si pudiera tener una historia con una mujer así de bella, moriría sin arrepentimientos. Y entonces, apareció Lucía, más joven, más hermosa que la mismísima Margot de Relaciones peligrosas. El vuelo de su falda, casi transparente, insinuaba sus piernas de jade, y agitaba también mis deseos más ocultos. La deseaba, pero no podía tenerla. Como dije antes, todos mis puntos estaban en el estudio. Fuera de eso, era totalmente común, tan ordinario que jamás llamaría la atención de alguien como Lucía, que siempre estaba en el centro de todas las miradas. Pero ahora, Makoto me la entregaba en bandeja, y yo, como si no notara nada, aceptaba con gusto cada uno de los coqueteos intencionados de Lucía. En el comedor lleno de gente, en el gimnasio vacío al caer la tarde. Lucía siempre encontraba la forma de cruzarse conmigo por casualidad. Cada vez pasaba más tiempo conmigo, y su mirada se volvía más suave, hasta que un día, se acercó a mí con las mejillas rojas y la cabeza baja, y me dijo, Jorge, me gustas. La abracé, fingiendo no ver el desprecio que intentaba ocultar tras sus largas pestañas. Solo cerré los ojos y aspiré profundamente ese aroma a lavanda y champú que llevaba en la piel. En los libros hay casas de oro, en los libros hay bellezas como el jade. Los antiguos no me mintieron. Pero también sabía que esa belleza como el jade solo me pertenecería por poco tiempo. Quizá pronto terminaría este juego de venganza, y me dejaría en ridículo delante de todos para que su amigo de la infancia se desquitara. O tal vez, querría jugar un poco más, dejarme caer más profundo, para después soltar la cuerda. Pero lo que no esperaba, era que esa mujer, tan parecida al jade, había venido a mi vida para destruir mi casa de oro. La primera vez que me di cuenta de eso, fue en el KTV. Yo estaba sentado en el sofá de la sala privada, resolviendo ejercicios. Ella, que antes estaba concentrada eligiendo canciones, de pronto dejó el micrófono con fastidio. Al escucharla moverse, levanté la cabeza y le pregunté qué pasaba. Ella me miró un momento en silencio, y con ojos serios dijo, no me gusta que hagas ejercicios cuando estás conmigo. Yo, siempre dispuesto a complacer a una mujer hermosa, recogí los papeles y los tiré a un lado. Entonces no los haré. Ella siguió mirándome, con expresión dolida. Siento que hay una gran distancia entre nosotros. No me gusta eso. Mi corazón se aceleró. Le pregunté, ¿y cómo te gustaría que fuera? De pronto se acercó, tanto que pude ver sus pestañas temblar. Lucía me habló con tono dulce. ¿No puedes ser como yo, y ser también un mal estudiante? La luz azul de la pantalla se reflejaba suavemente en sus ojos brillantes, como una sirena que seduce a su presa. Me lanzó una invitación. Jorge, ven a mi mundo, quédate conmigo para siempre. En ese momento, estuve a punto de explotar de alegría. Así que esto era lo que ella quería. Esto era lo que Makoto quería. Capítulo 4. La atraje hacia mí y acaricié esos labios rojos que había codiciado por tanto tiempo. Sonriendo, dije, entonces déjame darte un beso. Sabía que a Lucía no le gustaba yo, ni tampoco que la tocara. Antes, no me atrevía a pasarme de la raya, por miedo a que Lucía se sintiera incómoda y detuviera este juego en cualquier momento. Pero ahora, si ella quería obtener algo de mí, ¿no era razonable, y hasta necesario, que diera algo a cambio? Cuando finalmente mis labios tocaron los suyos, suaves y húmedos, en mi interior agradecí una vez más a ese yo que había pasado 12 años enterrado entre libros. Jorge, el cielo de verdad no te ha abandonado. Dejé de leer, dejé de estudiar,
Me entregué por completo a la vida ociosa y al embrujo de una mujer. Y con eso, mi puesto en el ranking empezó a caer, una vez tras otra. La primera caída, claro está, fue para cederle el primer lugar a Makoto, cuando el profesor mencionó por primera vez su nombre después de decir el número 1 del curso. Makoto casi se volvió loco de alegría. Tomó el boletín de notas y lo miró una y otra vez, sin poder ocultar la sonrisa. Yo, por supuesto, no me perdí esa mirada satisfecha que me lanzó de reojo al ver mis notas, aunque fingí no notarlo. Solo pensé en silencio que era hora de recoger mi premio, y como era de esperar. Ese día Lucía también estaba de muy buen humor. Corrió hacia mí desde lejos. Su falda se llenaba de viento y sol al volar. Quizás por eso, cuando la abracé, aún pude sentir calor. Le pregunté por qué estaba tan feliz. Ella sonrió y dijo que su Aidel había ganado una competencia hoy. Yo también sonreí, fingiendo no entender de qué hablaba, y deslicé una tarjeta de hotel en la palma de su mano. Le dije, hoy es mi cumpleaños. ¿Quieres celebrarlo conmigo? Capítulo 5. Pensé que esa noche sería como un novato necesitado de orientación, pero para mi sorpresa, Lucía, a pesar de su actitud ligera y provocadora, nunca había tenido experiencia. Su aire seductor era solo una fachada. No podía competir contra mi comprensión teórica y mi capacidad de extrapolación, mi dominio del pensamiento estructural y espacial, todo desarrollado a fuerza de estudiar manuales. Cuando la vi debajo de mí, con las comisuras de los ojos teñidas de rojo, aguantando las lágrimas sin emitir un solo gemido, entendí realmente lo que significa. Lo aprendido en libros siempre se queda corto. Para comprender de verdad algo, hay que hacerlo con el cuerpo, solo que no medí bien los límites. Y al día siguiente, Lucía tenía la garganta tan dañada que ni siquiera podía hablar. Las mujeres quieren usar su belleza para hacer que los hombres caigan rendidos a sus pies, pero lo que comprendí en carne propia es que para ellas, el sexo y el amor probablemente no se pueden separar. Lucía probó por primera vez el fruto prohibido y descubrió el sabor imposible de olvidar. Y fuera de la cama, su actitud hacia mí cambió. Cada vez se sentía más cercana, incluso sin que ella misma lo notara. Makoto notó muy rápido ese cambio sutil entre Lucía y yo. Empezó a sentir la amenaza. Después de otra noche desenfrenada con Lucía, Makoto me acorraló furioso en el baño. Fijó la vista en la marca de lápiz labial apenas visible en mi cuello. Y aunque la rabia le hervía en los ojos, aún intentó mantener la compostura mientras soltaba con ironía. Vaya que tienes energía, ¿no te cansas de repetir lo mismo una y otra vez? Me sequé las manos y luego lo miré con una sonrisa. Si no gasto mi energía con mi novia, ¿en qué debería gastarla? Alargué las palabras y dije, ¿en estudiar? Ese día, Makoto se fue con el rabo entre las piernas. Todavía recuerdo la expresión en su rostro. Además de furia desbordante, había un mensaje muy claro escondido en esa rabia. Ya verás. Y hoy, seguramente, es el día en que él piensa hacerme pagar. Capítulo 6. Los mirones supieron retirarse con tacto, dejando el espacio solo para los dos protagonistas. A través de la rendija de la puerta, vi cómo Makoto sentaba a Lucía en sus piernas y le agarraba la mano con impaciencia. Dijo, Lucía, hace mucho que no estamos íntimos tú y yo. Cuando Jorge termine de rellenar sus opciones universitarias, mándalo a volar y vuelve conmigo, te lo juro. Si lo destruyes, yo te doy un título oficial. Mientras lo decía, se inclinó para besar a Lucía, pero ella giró el rostro para esquivarlo. Ni siquiera Lucía entendía por qué lo hacía. Tras evitar el beso, una leve confusión cruzó por sus ojos. Yo, recostado contra la pared, solté una risa muda. Makoto y Lucía, en cierto modo, se parecían. Lucía tenía sensualidad innata. Makoto era naturalmente mujeriego. No importaba cuántas parejas tuvieran, siempre volvían a enredarse el uno con el otro. Por eso, el día que empecé oficialmente con Lucía, le pedí que mantuviera distancia con Makoto. Lucía lo prometió sin dudar, pero aún así, seguía viéndose con Makoto a escondidas, sentándose en la parte trasera de su moto para dar paseos. Yo convertí mis advertencias en palabras al viento. Me tapé los ojos y oídos como si fuera ciego y sordo, porque no tenía con qué negociar. Hasta que llegó ese día en el KTV, y descubrí mi carta bajo la manga. Nunca volví a mencionar sus encuentros con Makoto, solo que, cada vez que ella iba a verlo, yo no decía ni una palabra. Me levantaba, tomaba mi mochila y me iba a la sala de estudios. Y en el siguiente examen, mi nombre ascendía discretamente una hoja más en la lista de calificaciones. Entonces Lucía cedió, empezó a evitar, por voluntad propia, a ese Makoto con quien creció. Y yo, como recompensa,
Me aseguré de caer al fondo en la siguiente hoja de calificaciones. El mejor momento de Lucía. Su belleza más pura y vibrante. Por fin me pertenecía solo a mí. Y yo, estaba más que satisfecho. Capítulo 7. Pero Makoto no aguantó más y explotó. Apretando los dientes, dijo, que te escondas de mí cuando Jorge está presente. Vaya. Pero ahora que él no está, ¿también te haces la fiel? Lucía, no me digas que de verdad te enamoraste de ese nerd. Lucía frunció los labios, soltó un bufido frío y dijo, ¿no fuiste tú quien me mandó a seducirlo? Si no fuera por mi conservándome pura para él, ¿cómo te habría ganado esos primeros lugares? Y ahora que conseguiste lo que querías, ¿me vienes a culpar? Makoto, visiblemente alterado, gritó, pero tampoco te pedí que llegaras tan lejos. ¿Dónde estuvieron durante estas 2 semanas después del examen? ¿Qué hiciste con ese inútil? Dímelo, contéstame. Yo sonreí. ¿Qué hicimos? Pues lo que hacen los adultos, claro, desde que se ponía el sol hasta que volvía a salir. Ahora entendía por qué Lucía se volvió tan pegajosa de repente, y no me importaba escribir con ella el epílogo perfecto de esta historia, solo que sobreestimé mi resistencia, ya agotado. Ella aún quería otra ronda, solo aproveché el momento en que fue a ducharse para escaparme. Por eso, cuando terminó el gaokao, yo recién me apuraba a hacer un cálculo aproximado de mi puntuación. Claro, eso Lucía no podía decirlo. Se quedó en silencio, apartó la mirada, y apretó inconscientemente los dedos. Makoto, fuera de sí, levantó la mano, como si fuera a golpearla, pero al final solo la sujetó por la nuca y la besó con furia. Esta vez, Lucía no lo evitó. Yo, con una mano apoyada en el marco de la ventana, contaba en silencio. A Lucía le gustaban los besos largos. Siempre empezaba mordiendo suavemente la comisura del labio, como un gatito juguetón. Justo cuando te encendía el deseo, se hacía la recatada, provocándote a conquistarla, a tomar hasta su último aliento. Eso tomaba exactamente 2 minutos. Con los dedos, empecé a contar, y cuando de los labios entrelazados de ambos empezó a escurrirse un hilo plateado, levanté la mano y abrí la puerta. Al abrirla, mi intención era montar una escena de infidelidad al descubierto, pero en ese instante, pensé que una escena así era demasiado pequeña. ¿Por qué no ir directamente a la función principal? De inmediato, cambié mi expresión a una de sorpresa, y mirando a los dos con aparente desconcierto, dije, ¿cómo que solo ustedes dos? ¿Y los demás? ¿No habíamos quedado en revisar las notas juntos? Exacto, hoy salían las notas del gaokao. En años anteriores, todos revisábamos los resultados desde casa y luego enviábamos las capturas al colegio para el registro, pero este año, el director decidió que todos los estudiantes fueran al colegio a ver sus resultados juntos. Sabía que fue idea de su hijo consentido, Makoto. Primero, porque estimó una puntuación de 656, la más alta en la historia de este colegio rural con recursos mediocres. Obviamente, quería tener a este grupo de NPCs como su público para el gran momento de su vida. Y segundo, porque no podía esperar a ver con sus propios ojos como su eterno rival, yo, el que siempre estuvo por encima de él, ahora quedaba arrastrado por el lodo, aplastado bajo sus pies. El rostro de Lucía aún reflejaba nerviosismo, pero al ver que yo solo preguntaba por eso, comenzó a relajarse. Estaba a punto de responder, cuando cambié de tema y dije, por cierto, ¿por qué tienes los labios tan rojos? ¿Comiste algo en mal estado? Aunque no monte la escena completa. Tirar una piedrita al camino del infiel nunca está de más. Lucía se quedó rígida al instante, y antes de que pudiera inventar una excusa, el sonido de pasos apresurados retumbó en el pasillo. Momentos después, el director entró al aula con un mar de gente detrás. El director dio indicaciones. Vamos, coloquen la cámara aquí. ¿Ya está lista la señal para la transmisión en vivo? Y el audio, verifiquen los micrófonos de inmediato. Observando aquel caos, una sonrisa se dibujó lentamente en mis labios. Parece que quiere grabar y transmitir al mundo entero el momento de gloria de su hijo. Pues si el querido director se ha tomado tantas molestias, yo también debería aprovechar el escenario que me preparó para cerrar esta historia como se merece. Capítulo 8. La llegada del director también interrumpió esa conversación tan delicada entre Lucía y yo. Ella suspiró en silencio, como aliviada, y enseguida tiró de mi manga mientras decía, ya casi son las 9. Vamos a buscar un puesto frente a una compu. Yo retiré el brazo con disimulo y respondí, vale. Poco antes de las 9, todos los alumnos ya habían entrado al aula de informática.
Los primeros en ocupar los puestos frente a las computadoras sudaban nerviosos ante el botón de consulta de resultados. Los que esperaban detrás querían apurarlos, casi deseando hacer clic ellos mismos. Muy pronto, los gritos de sorpresa comenzaron a llenar el aula. Pasé los 600. Mamá, tu hijo logró algo en la vida. Puede entrar a una 211. Mierda, esto tiene que estar mal. Solo saqué 68 en física. Mientras todos veían sus notas aparecer una tras otra. La página de Makoto seguía trabada, sin cargar, haciéndolo casi soltar una maldición, pero al ver todas las cámaras apuntando hacia él, se tragó las palabras como si nada. Finalmente, tras otro intento de actualizar la página, su boletín apareció. Makoto abrió los ojos cada vez más conforme leía línea por línea. Gritó, 660, 4 puntos más de lo que había calculado. Papá, ¿puedo entrar a Fudan? Saltó emocionado de su asiento y se abrazó con el director, que también tenía la cara roja de emoción. En la transmisión en vivo, los espectadores, seguramente muchos con recuerdos similares, comenzaron a llenar el chat con mensajes de felicitación. Felicidades por tu gran logro. Empieza un nuevo capítulo en tu vida. En un lugar con recursos educativos tan limitados, obtener una nota así es admirable. Mis respetos. Makoto, radiante, agradecía uno por uno los mensajes mientras seguía sonriendo como un tonto, luego de otra reverencia de agradecimiento. De repente me miró, sin previo aviso, y justo en ese instante, su sonrisa se hizo más amplia, apuntándome con el dedo. Se dirigió al chat. Quizás no lo sabían, pero el número 1 del colegio, antes no era yo, era este compañero, Jorge. Alargó a propósito el tono, y continuó. Jorge estuvo todo un año siendo el número 1. El chat estalló al instante. Que revise sus notas. Queremos ver el nivel de quién era el mejor del curso. Makoto casi se moría de orgullo, pero en su rostro puso una expresión de falsa tristeza mientras decía, pero, este compañero, por andar en amores, dejó de estudiar y se desplomó. Ahora, ni siquiera llega a los 400. Los comentarios ahora aparecían más rápido que nunca, pero en lugar de burlas, fueron palabras llenas de decepción y pesar. Uno escribió, hijo, ya entenderás que sacrificar los estudios por un amor efímero es una estupidez. Qué pena, era el mejor del curso. Otro comentó, sí, ojalá hubiera estudiado en la secundaria. Mis amigos ahora están en grandes universidades, con buenos trabajos, y yo, bueno, si tuviera otra oportunidad, daría todo de mí. Y otro más dijo, estas cosas solo se entienden cuando se viven. Chico, no te deprimas, nunca es tarde para volver a empezar. Eres joven, puedes levantarte y seguir. Obviamente, eso no era lo que Makoto quería leer. Su cara se oscureció, y tuvo que forzar otra sonrisa antes de volver a insistirme. Es cierto, nunca es tarde. Vamos Jorge, revisa tus resultados. Queremos ver desde qué punto vas a empezar tu nuevo esfuerzo. Lucía, que ya había revisado los suyos, tenía exactamente 400 puntos. Me miró, viendo que no movía ni un dedo, y dijo, sin saber si con sinceridad o con burla, no pasa nada, Jorge, siempre sueles tener unos puntos más que yo. Si yo saqué 400, tú seguro sacaste algo más. Podemos postular juntos a un instituto en Shanghái. Así seguimos estando juntos. Ja 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 ja. ¿Un instituto en Shanghái? ¿Para qué ni siquiera en la universidad pueda librarme de este cuerno ambulante? ¡Qué pareja más cruel! A una señal de Makoto, todas las cámaras se giraron hacia mí, todas las miradas, las de las personas en el aula y de los más de 50.000 espectadores en la transmisión, estaban puestas sobre la pantalla donde iba a aparecer mi nota. Makoto, impaciente, volvió a apurarme. Vamos Jorge, apúrate, todos están esperando. Yo sonreí y respondí, claro. Y extendí la mano hacia el mouse. Capítulo 9. Makoto dijo, Jorge, tómalo con calma. Las escuelas técnicas tampoco están tan mal. Tienen malos profesores. Sí, pero son caras. Y aunque sea difícil encontrar trabajo después, al menos el entorno también es pésimo. Pero al segundo siguiente, la pantalla se actualizó y la sonrisa triunfante de Makoto se congeló. Exclamó con horror. Hostia, ¿qué es esto? No puede ser. Papá, llama al técnico. Este sistema está fallando. Vamos, llama ya. Pero nadie le prestó atención a su histeria. En la gran pantalla de la transmisión en vivo, una fila de puntuaciones en blanco y una línea de texto en negro aparecieron claramente, haciendo que los comentarios se congelaran por un segundo antes de estallar como locos. Alguien comentó, no me jodas, ¿puntuación en blanco? Eso solo pasa con los que están en el top 50 de toda la provincia.
¿Y no decían que iba directo a una escuela técnica? ¿Qué demonios pasa con este chaval? Menos mal que estaba al pedo y entré por curiosidad. ¿Será que estoy presenciando el nacimiento del número 1 del examen? Dios mío. Otro escribió, no flips tanto. Estar en el top 50 ya es brutal, pero ser el número 1, eso es una entre un millón. Al instante, mi móvil en la mesa vibró con un mensaje. Hola Jorge, soy el profesor Lee del grupo de admisiones de la Universidad Capital para la provincia W. Felicidades por tu excelente resultado en el examen de ingreso. Estaremos llegando hoy a las 2 de la tarde. Los comentarios se congelaron por 2 segundos, y luego explotaron. Lo están contactando ya. Eso es ritmo de número 1. Seguro que lo es. Hermanos. El grupo de admisiones de una universidad de élite vino volando. Seguro que otros grupos también están en camino. ¡Qué vida tan injusta! Ni en sueños me imaginé algo así. Todos cállense con sus dramas. Rápido. Déjenme absorber algo de esa suerte. Que mi hijo inútil reciba buena vibra. +1 para buena suerte. +2 para buena suerte. Lucía miraba incrédula todo lo que ocurría. Sus ojos perdieron el enfoque de tantos impactos consecutivos. Solo cuando Makoto, incapaz de aceptar la realidad, empezó a gritar como loco. Ella pareció despertar de golpe y se giró hacia mí. Pero ni siquiera pudo decir una palabra antes de que una oleada de reporteros la empujara fuera de la multitud. Ella, una desconocida sin nombre, ¿cómo podía competir con el primer número 1 provincial en la historia del condado? Ni hablar de ella. Incluso el director que había invitado a los reporteros junto con su hijo, gritaban con todas sus fuerzas a un lado y nadie les daba ni una mirada. Makoto solo pudo quedarse allí, furioso e impotente. La transmisión en vivo rompió récords, superando el 1.000.000 de espectadores, con miles de fragmentos virales. Mi nombre se convirtió en tema nacional. Todos hablaban del milagro de un chico que supuestamente iría a una escuela técnica y terminó camino a Beijing. La curiosidad sobre si yo era realmente el número 1 provincial alcanzó su punto máximo. Incluso se abrió una apuesta online llamada ¿Logrará el chico de la técnica ser el número 1 del Gaokao?, que superó el 1.000.000 de participantes. 3 días después, se reveló mi puntuación, 726 puntos. El récord histórico más alto en ciencias de la provincia W. La red estalló. Usuarios comentaban, ni las novelas más locas se atreven a tanto. He sido testigo del nacimiento de un Dios verdadero. Esa misma noche, los medios oficiales compartieron el clip de mi reacción en vivo con el texto. Dicen que los humildes ya no logran ser número 1, pero aún hay jóvenes valientes que avanzan contra el viento. Mientras tanto, muchos curiosos, al volver a ver la transmisión, notaron la tensión extraña entre Lucía, Makoto y yo. Un estudiante del instituto no pudo resistir la tentación y soltó el chisme. Soy de ese instituto y lo cuento todo. Lucía era la novia de Makoto, pero como Jorge le quitó el primer lugar en el grado, Makoto no lo soportó. Aunque en realidad no se lo quitó, simplemente era mejor. Así que Makoto hizo que su hermosa novia Lucía sedujera a Jorge. Lo arrastraban a faltar clases, beber y salir de fiesta para arruinarlo. Pero se equivocaron. Jorge era un genio de verdad. Se hizo pasar por rebelde, sacando malas notas solo para darles el gusto, y luego los destrozó en el Gaokao. Todos vimos cómo Makoto se rompió en vivo. Dios mío, esto es la historia de un genio que desenmascaró a un par de alimañas. Jugó con una femme fatal enviada para destruirlo, y luego se fue directo a la Universidad de Pekín. Ni las novelas se atreven a tanto. Jorge es mi único Dios verdadero. Se ligó a la más guapa del instituto y entró en la universidad más top. Un ejemplo para todos. Lucía me llamó justo cuando yo estaba leyendo ese hilo, disfrutando de los comentarios. Desde que salieron los resultados, había intentado contactarme desesperadamente, pero yo no tenía tiempo. Estaba ocupado gestionando mis cuentas en redes sociales. El tráfico se va en un segundo. Tenía que aprovechar. El camino fue difícil, el futuro incierto, y aún necesitaba mucho dinero. Empecé a ofrecer tutorías por video y a organizar mis apuntes de los últimos 2 años de secundaria. Los acompañé con mis propios métodos de estudio y lancé una versión digital en venta, los apuntes del número 1. Gracias a mi fama, se vendieron como pan caliente. Muchos estudiantes vinieron a agradecerme en los comentarios, diciendo que les había dado dirección en sus momentos de duda y pidiéndome más contenido educativo. En ese círculo virtuoso, las ventas subieron como la espuma. El día que pasé el 1.000.000 en ingresos, miré al joven en el espejo, lleno de energía, y solté un largo suspiro. Finalmente, había colocado la primera piedra de mi palacio dorado, y al fin, me gané un futuro despejado por mí mismo. Capítulo 10.
Yo pensaba cortar la llamada de Lucía como siempre, sin pensarlo 2 veces, pero del otro lado, ella colgó antes que yo. Al mismo tiempo, llegaron varios mensajes. Hoy es mi cumpleaños. ¿Podrías venir a verme solo una vez? Te envié algo por mensajería local. Te esperaré. Hasta que llegues. Sonó el timbre. Era el paquete. Una tarjeta de habitación. Exactamente la misma que le había dado hace un año. Qué irónico, el guión volvió al inicio. Pero Lucía y yo ya habíamos intercambiado los papeles. Capítulo 11. La puerta de la habitación 401 no estaba bien cerrada. La empujé. Y en cuanto entré, Lucía me abrazó con todas sus fuerzas. Parecía usar cada gramo de energía que tenía para apretarme contra ella. Un líquido caliente cayó sobre mi cuello. Con la voz entrecortada, dijo: no me importa que me hayas mentido. Tampoco me importa si tus notas son buenas o malas. Solo quiero estar contigo. Iré a la ciudad que tú elijas. Si tú vas a Beijing, yo me inscribo en una universidad cercana. Nos quedamos siempre juntos. Sí, sí. Alzó la mirada hacia mí. En la curva de sus ojos había un brillo húmedo. Era realmente hermosa. Extendí la mano y acaricié suavemente su cabello como solía hacerlo cada vez que nos mostraba afecto. Pero las palabras que salieron de mi boca fueron frías como el hielo. ¿Y Makoto? ¿No se va a molestar? No cumpliste con lo que le prometiste, ¿verdad, Lucía? Su rostro palideció al instante. Apretó los labios y dijo: así que sí lo escuchaste. Me miró a los ojos, con la voz temblorosa. No es lo que piensas, Jorge. Eso fue antes, cuando no te conocía. No veía quién era Makoto en realidad. Me dejé engañar por sus palabras vacías. Por eso acepté. Pero me arrepentí hace mucho. Solo ahora entiendo lo que siento en verdad. Jorge, me gustas de verdad. Lo que pasó, dejemos el pasado atrás. Sí, empecemos de nuevo. Sus ojos me miraban con una esperanza que dolía rechazar. Pero yo soy Jorge, soy cruel. Así que mientras ella me miraba esperanzada, dije en voz baja: ¿lo escuchaste, Makoto? Lucía se quedó paralizada. Luego bajó la mirada y vio la pantalla de mi móvil. Todavía en llamada. Contacto, Makoto. La voz de Makoto sonó como un demonio arrastrándose desde el infierno, cargada de odio y veneno. Lucía, alimaña traidora, ¿crees que me venciste? Ni se te ocurra celebrar antes de tiempo. ¿Entraste a la Universidad Capital? ¿Y qué? Hay 1000 maneras de aplastar a una basura como tú. ¿Y tú, Lucía, crees que con ese inútil puedes tener algo? Te lo digo, él lo supo desde el principio. Todo el tiempo. Sabía nuestro plan. Solo te usó para vengarse de mí. No eres más que su herramienta. Una muñeca que ya no le sirve. Te va a tirar como basura. Crash. Lucía lanzó el teléfono con fuerza. Silencio absoluto. Temblaba entera. Por el miedo y la humillación. Abrió la boca para hablar, pero no le salía ninguna palabra. Después de un largo silencio, se lanzó sobre mí llorando, con desesperación. Se quitó su top de tirantes. Al ver que yo no reaccionaba, intentó desabrochar los botones de mi camisa. No la detuve, solo la miré con expresión vacía. Antes, cuando la sorprendía saliendo a escondidas con Makoto, ella siempre intentaba calmarme de la misma forma. En su mente, creía que en este mundo, no había nada que una noche de sexo no pudiera arreglar. Pero, Lucía, ¿cómo puede ser tan ingenua? Su respiración se aceleraba. Abrió mi camisa, y todo se detuvo. Cuando vio cierta parte de mi pecho, abrió los ojos como si se hubiera quemado. ¿Qué te pasó, aquí?, preguntó. Sonreí, señalando la cicatriz grotesca. ¿Esto? Esto me lo hizo tu querido Makoto con un cigarro encendido. Y aquí, señalé el otro lado, donde había una marca con letras talladas. Dijo que mi vida valía menos que la de un perro, que no merecía soñar. Así que me talló con un compás la palabra perro en el pecho, para que no se me olvidara quién era. Aunque habíamos estado juntos muchas veces en la cama, la oscuridad siempre lo ocultó. Esta era la primera vez que veía mis cicatrices. Regalos de su amigo de la infancia. Ella quedó en blanco. Intentó apartarse. No la dejé. Apreté su mano temblorosa y la guié hacia mi cintura. Y aquí, dije con una sonrisa. Había un hueco sin piel. Las venas expuestas eran grotescas. Dejó que su perro me mordiera. Mientras más dolía, más le gustaba mirar. Decía que solo así aprendería a comportarme. Lucía apenas podía hablar. Su voz temblaba. ¿Por qué te hizo eso? Respondí con calma. Por la misma razón por la que te usó para acercarse a mí. Bajé la mirada y acaricié su rostro, perfecto e intacto. Lucía, ¿alguna vez te preguntaste por qué Makoto, hijo del director, teniendo tantas formas de aplastar a un insecto como yo, eligió usarte a ti? Porque ya le cerré todas las demás salidas. Capítulo 12.
Makoto llevaba tiempo acosándome en el colegio, desde el día en que saqué el primer lugar por primera vez en primer año de secundaria. Me acorraló en el baño y me limpió la cara con papel higiénico usado, apretando los dientes. Me dijo, fui el número 1 3 años en la secundaria, ¿y ahora tú llegas y me lo quitas todo de golpe? Hecho una bola con ese papel, me lo metió a la fuerza y escupió. Eres una alimaña, no lo escupas, trágatelo. Si te atreves a escupirlo, te reviento la boca. Pero yo no era un cobarde que se deja humillar en silencio, así que se lo conté a un profesor. El profesor guardó silencio por mucho rato, y luego me llevó a la oficina del director. El director se sacudió su costoso traje y, frunciendo el ceño, me dijo, Jorge, puede que mi hijo sea algo altanero, pero dime, ¿tú no tienes nada de culpa por arrebatarle algo tan importante? Me dio una palmada en el hombro y añadió, uno debe aprender a reflexionar sobre sus errores, a comportarse con humildad, ¿no crees? Y así supe que ese primer lugar no me correspondía. En ese entonces, mi madre se había divorciado y vuelto a casar. Mi padre había huido dejando deudas y yo fui echado de casa por los acreedores. La beca anual era lo único que me permitía seguir estudiando. Sin ella, ¿cómo iba a pagar las cuotas escolares? Busqué trabajo. Al salir de clase por la noche, me iba a un pequeño restaurante donde ayudaba al dueño a servir y lavar platos. La dueña era buena gente. Cuando no había clientes, me dejaba dormir un rato en la banca. Se quejaba de lo flaco que estaba y de vez en cuando me cocinaba platos con carne para darme energía. Pero un día, un cliente que siempre me elogiaba por ser tan trabajador para mi edad, la denunció por contratar a un menor. Le impusieron una multa enorme y le quitaron la licencia. Sonreí con amargura y dije, ¿ves? La vida de los pobres siempre es así de dura. Así que esa noche, me senté toda la noche en la esquina, al lado del basurero, y pensé, tengo que volver a ser el primero, tengo que seguir estudiando, prefiero recibir los golpes de Makoto que morirme lentamente en una vida sin esperanza. ¿Y sabes qué pasó? Makoto ya no quería golpearme, dijo que se había cansado, y su querido papá propuso, entonces busquemos una excusa para expulsarlo. ¡Qué molesto! ¿Ves? Años de lucha solo para abrirme camino, y unas palabras de un poderoso lo destruyen todo. Pero yo no iba a rendirme. Tenía que obligar a Makoto a volver a levantar la mano. Bajé la cabeza, mirando mis puños apretados. La historia del examen mensual que le conté a Lucía era una mentira improvisada. Sí, estaba obsesionado con su rostro, pero comparado con mi futuro, ella no valía nada. Esa vez saqué a propósito una nota mucho más alta que Makoto, no por Lucía, sino porque, ese día, él se enfadó muchísimo. Continué, apenas terminó la escuela, me esperó en un callejón. Ese callejón era su lugar habitual para pegarme, aislado, sin gente, donde él y su perro podían hacer lo que quisieran. Los gritos de dolor hacían eco, y eso le daba aún más placer. Ese día me dejó destrozado. Cuando logré arrastrarme fuera, estaba bañado en sangre, pero entonces supe que había encontrado mi salida. Le mostré una pequeña tarjeta SD negra que escondía en la palma. Sonreí y dije, una cámara de coche grabó todo lo que pasó ese día. Le dije, si me tocas una vez más, si me expulsan, este video va a estar en todas las plataformas del país. Makoto pensaba que yo estaba loco. Me gritó, en ese video sales a 4 patas, ladrando. ¿Te atreves a publicarlo? ¿No te da miedo arruinarte la vida? Yo me reí en su cara y le dije, ¿y qué? Yo sí me atrevo a arrastrarme en el lodo. ¿Y tú? ¿Te atreves? Él, claro que no, pero tampoco podía aceptarlo. Así que al final, decidió mandarte a ti a mi lado. Capítulo 13. Lucía negaba con la cabeza, incrédula. Yo no sabía nada de eso, dijo. Asentí. Claro que sé que tú no tuviste parte directa en eso. Sus ojos se iluminaron por un instante. Entonces, nosotros. No la dejé terminar. Pero ayudaste al monstruo. Eres igual de despreciable. Ignorando su rostro lívido, cada palabra mía fue como un puñal. ¿Y por qué te enojaste entonces? Makoto no mintió. Claro que quería vengarme. ¿Por qué los que son acosados tienen que vivir toda su vida atrapados, mientras los abusadores viven como reyes? Voy a arrebatarle todo lo que ama con mis propias manos. Su lugar en el ranking, su futuro, su novia. Lo voy a mandar a prisión. Y quiero que cada segundo allí recuerde que lo perdió todo, por cada golpe que me dio, por cada cicatriz que me dejó. Eso es justicia, eso es el destino. Y tú fuiste una de mis herramientas para lograrlo. Lucía se tambaleó, tardó en poder hablar. Finalmente, preguntó con voz quebrada, ¿de verdad, nunca te gusté? Respondí, por supuesto, me gustaba tu cara, me gustaba tu cuerpo, pero tú,
Como persona, nunca, ni un segundo. Capítulo 14. Cuando me di la vuelta para salir, escuché un golpe seco detrás de mí. Era el cuerpo de Lucía, desplomándose sin fuerzas al suelo. No lo dudé, cerré la puerta y le eché el cerrojo. A estas horas, Makoto seguramente ya estaba en la comisaría. Antes de venir a ver a Lucía, había ido a denunciarlo. Entregué el video como prueba y fui al hospital para hacerme un examen médico. Lo siguiente sería una demanda formal. Buscaré al mejor abogado para que ese demonio reciba el castigo que merece. Sentí un dolor agudo en la mano. Miré hacia abajo. Era la tarjeta SD. La había apretado tan fuerte en el puño que me había cortado. La sangre goteó sobre la tarjeta negra, desvaneciendo su color en un instante. Igual que aquella noche. Aquella noche llovía mucho. Makoto, ya satisfecho, se había marchado. Yo, bañado en sangre, esperaba junto a un coche. Cuando le conté todo al conductor, vi compasión en su rostro. Pero al final, dijo, siento mucho por lo que estás pasando, pero el director Ito tiene demasiado poder en esta ciudad. No puedo arriesgarme. Lo siento de verdad. No insistí. Me di la vuelta y me fui. Pero al día siguiente, esa misma persona me interceptó al salir de clase y me devolvió la tarjeta SD. Al ver mi cuerpo aún lleno de moretones, se giró con torpeza para secarse las lágrimas que le colgaban en la comisura de los ojos. Con la voz rota, dijo, yo también tengo un hijo. Ninguna madre que tenga hijos puede soportar ver una escena como esa. Nunca le conté un detalle. Ese callejón tenía 3 salidas. Esa noche, había un coche aparcado junto a cada salida. Yo elegí la tercera, un auto lleno de calcomanías infantiles. Durante el abuso, hice todo lo posible por posicionarme dentro del ángulo de esa cámara. ¿Ves? ¡Qué malvado soy! Manipulé a una madre inocente, de corazón blando. Pero alguien que nació sin el favor del destino, solo puede aferrarse con uñas y dientes a cada carta que pueda jugar. No tenía otra opción. Cuando salí del hotel, el viento se había calmado, también la lluvia. El sol, por fin, rompió las nubes y bañó por igual a todos, incluyéndome a mí. Parpadeé. Jorge, si de ahora en adelante la vida deja de ser tormenta, ¿elegirías ser un buen hombre? Capítulo 15. Después de dudar mucho entre 2 universidades de élite, finalmente elegí Beijing. Había recorrido un largo camino desde lo más común, y quería ver con mis propios ojos el esplendor del mundo de los privilegiados. En medio de todo, mis padres, desaparecidos por 3 años, aparecieron de pronto tras ver la noticia. Dijeron que me extrañaban muchísimo. Mi respuesta fue dar media vuelta, bloquearlos y borrarlos de todos lados sin dudar. Enfurecieron, estaban fuera de sí, llegaron hasta mi puerta. Mi padre gritó, ¿tú crees que yo te quería? Te llamaste Juan de Sobra porque eras un estorbo. Tu madre ni siquiera sabe de qué hombre eras el bastardo. En esta casa, en este mundo, nadie te quiso nunca. Eres una basura extra, un maldito error. Y encima deberías agradecerme por haberte criado. Mi madre lloraba, no le hagas caso, está loco. Le pedí hacer una prueba de ADN y nunca quiso. Siempre usó eso para golpearnos, para humillarme a mí y a ti. Yo aguanté todo y te crié sola. Sufrí tanto. No puedes dejarme así, no puedes negarme como madre. Al ver que no reaccionaba, recurrieron a amenazas. Me exigieron que pagara manutención, que si no lo hacía, lo contarían todo a los medios, que el más famoso número 1 del país se había olvidado de sus pobres padres al alcanzar la fama, que me arruinarían para siempre. Yo les respondí, entonces yo contaré todo. A mis millones de seguidores les voy a escribir, cada día, como este hogar lleno de amor me dio la espalda. Como el padre apostó hasta deber millones y me dejó sin techo. Como la madre estaba tan desesperada por recuperar al marido que estuvo a punto de empujarme por la ventana. Voy a gritar todo lo que hicieron, que todo lo que hagan me lo paguen con mi futuro encima. Y así, por fin, el mundo se volvió silencioso. Ese día me fui tarareando feliz, cantando en voz alta, soy Jorge, no estoy de sobra. Capítulo 16. En mi segundo año de universidad. Fui invitado a dar el discurso inaugural del ciclo escolar. Nunca antes había preparado un discurso con tanto esmero, porque sabía que frente a las cámaras podría haber incontables niños, hundidos en el lodo como lo estuve yo alguna vez. Ese día, llevé mi ropa más presentable y me planté frente a ellos con la postura más firme y resuelta. Quería que vieran lo que puede llegar a ser alguien que ha logrado salir del barro. Quería sembrar una semilla en sus corazones. Al final del discurso, abrí los brazos hacia la cámara y dije, si estás atrapado en el lodo, si todo a tu alrededor intenta hundirte, recuerda esto. Corta las espinas para que sean tu balsa. Amontona tus cargas para que sean tu escalón.
Solo tú puedes sacarte del fango para ver los campos abiertos, para alcanzar las estrellas, para ir hacia lo lejano. Yo voy delante, en el camino. Esperaré su llegada. Al bajar del escenario, una estudiante mayor que también era ponente me llamó. Después del evento todos vamos a cenar juntos. ¿Te animas, Junior? Estaba por decir que sí, pero entonces vi un rostro familiar entre la multitud. Nuestros ojos se cruzaron. Ella giró para irse. La detuve. Espera. Capítulo 17. Desde aquella noche en el hotel, ya había pasado más de un año sin ver a Lucía. Su rostro seguía siendo igual de hermoso, pero ya no tenía ese aire radiante ni altivo de antes. Se notaba el cansancio marcado en sus facciones. Apretaba el borde de su ropa, algo nerviosa. No quería molestarte, dijo con los labios tensos. Solo quería verte de lejos. Y tras decirlo, me miró mucho tiempo, como queriendo encapsular ese momento en la memoria para resistir un futuro solitario lleno de añoranza. Finalmente bajó la mirada. Al principio pensaba que, con el tiempo, las emociones se disipan, que tal vez tú y yo aún tendríamos alguna oportunidad. Pero después, al verte volar cada vez más alto, al ver tu mundo crecer, entendí, tú eres como un águila, naciste para tus propias alturas, y alguien como yo no vale la pena para que mires atrás. No respondí, esa sensibilidad poética no me conmovía. Simplemente le tendí una tarjeta bancaria con 50,000 yuanes. No era dinero para humillarla, ni una indemnización por su juventud. Le dije, aquí hay 50,000 yuanes. Es el total de todo lo que gastaste cuando estábamos juntos. Te lo devuelvo. Sabíamos bien que, cuando estuvimos juntos, yo no tenía un centavo para hoteles, viajes ni lujos. Ella pagaba todo, voluntariamente, porque esa era su inversión para derribarme. Tal vez algunos me llamen ruin y despreciable, pero, ¿y qué? Si eso me permitió acelerar mi camino al éxito, ¿quién no lo haría? Lucía intentó devolverme la tarjeta, pero la detuve. Lucía, dije, no te doy este dinero porque sienta que te debo algo. Sonreí. Solo estaba adelantando una apuesta a mi propio futuro. Y hoy, la pago yo mismo. Me di la vuelta y me iba, pero su voz me alcanzó desde atrás. Jorge, nunca más conoceré a alguien como tú. Su voz estaba cargada de amor que no se va y de un dolor que no se puede borrar. Sin girarme, levanté una mano y respondí, por supuesto, soy único en mi especie, con un futuro brillante e incomparable. Lucía, adiós para siempre. Capítulo 18. Todos los demás ya se habían adelantado al restaurante. Solo la estudiante mayor me esperaba junto a la salida. Al verme, señaló hacia Lucía y preguntó, ¿tu ex? Sonreí y asentí. Sí. Ella soltó un leve bufido. Muy guapa. Eso no se puede negar. Ese tipo de belleza, irresistible para cualquier hombre, aunque, dudo que haya una copia igual en todo el país. Levanté las cejas, indicándole que podía hablar con libertad. Ella parpadeó y, con tono serio, dijo, dime, compañero, ¿ha cambiado tu tipo ideal desde que entraste a la universidad? Se apartó un mechón de cabello detrás de la oreja y, bajando la mirada, continuó, porque mírame, no estoy nada mal, tengo buen carácter, no soy intensa, mis emociones son estables. Vengo de una familia decente y estudio con un maestro de renombre. Solo me queda saber, ¿te atrae una mujer como yo, querido Junior? Solo sonreí, sin decir ni sí ni no. El camino por delante es largo. ¿Por qué apurarse a elegir? Si el futuro es una cima más alta, el paisaje no hará más que mejorar. Me llamo Jorge, no estoy de sobra.